Cuando escribiste tu último libro, el coronavirus era algo insospechado como fenómeno. Sin embargo, la idea de que, como diría Jameson, era más pensable el fin del mundo que el fin del capitalismo, estaba presente en tu libro. La idea de que el capitalismo poniendo en jaque la propia vida, ¿no? Sí, por ejemplo, había muchas advertencias con respecto a las pandemias y ya era una ley del capitalismo que ninguna advertencia funcionara. Es decir, el capitalismo se había transformado en una marcha inexorable, acéfala, en donde cualquier informe se podía decir, bueno, se va a derretir la Antártida, se va a producir una pandemia, como en el año ya 2015 hubo varios informes sobre distintas pandemias. No podemos decir que el capitalismo premeditadamente la generó, como dicen algunas teorías paranoicas. Este es un fenómeno aleatorio, pero impensable fuera de la lógica del capitalismo también y de su desarrollo interno. Y a su vez es una cualidad del capitalismo que no se pueda detener, que no haya nada que lo pueda detener. Así que todos los que trataron de distintos modos de advertir que una pandemia como esta iba a llegar, no fueron nunca escuchados. Y no fueron escuchados porque había razones que el capitalismo atiende primero que la salud. Sí, 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 no está, digamos, en el programa interno del capitalismo. El capitalismo no es una economía, es una máquina que tiende a reproducirse. Su fundamento, digamos, más determinante es el de reproducirse a sí mismo. Por lo tanto, salud, medio ambiente o educación son secundarias con respecto al impulso, con respecto a la presión estructural que tiene por reproducirse de manera ilimitada y de manera incesante. ¿Y cómo crees que se puede configurar este capitalismo que, si en un principio tenía que ver con el consumo, tenía que ver con el ocio, con o sea, los espacios que daba para cierto goce, hoy este capitalismo también es un capitalismo del encierro, ¿no? Europa entera, por ejemplo, está en esa situación. No lo denomina, para no evocar figuras terribles de la historia, estado de excepción, sino que lo llama estado de alarma o cuarentena, pero en los efectos reales es un estado de excepción. Bueno, es un momento marxista, si se quiere, porque se ve claramente que sin las fuerzas del trabajo nada se sostendría. Es decir, se ha naturalizado en las últimas décadas que lo que genera la riqueza es la empresa. Pero ahora lo cierto es que por más que pongas CEOs, management, ordenadores, gerentes, ejecutivos, si no van los trabajadores, la máquina no vuelve a funcionar. Que se deduzca algo de este momento, que esto se visibilice, esa es otra cuestión. Simplemente señalo que por primera vez en la historia del capitalismo contemporáneo se ha vuelto a ver con toda claridad la dependencia estructural que hay de el desarrollo del capital y su dependencia con las fuerzas del trabajo. Bueno, hay algunos líderes como Alberto Fernández, como el Papa, que han planteado que este es un momento de repensar una ética de la solidaridad, esta idea de que nadie se salva solo. ¿Cómo ves esa disputa por la apropiación del sentido de este momento, ¿no? Como lo decís vos, como una disputa. Ayer justamente le escribí a Alberto esto porque lo escuché. Creo que estamos asistiendo a una división en la civilización. Están aquellos que dicen que hay que aprender de lo que ha ocurrido, de que aunque este haya sido un fenómeno aleatorio, es también una señal que hay que descifrar, que no nos podemos hacer los distraídos con la tragedia que se ha producido y que el mundo que venía funcionando hasta ahora no va más. Y entre ellos podemos poner la voz del Papa, al presidente de Argentina y a otras voces en el mundo que empiezan a decir, miren, tal como estaban las cosas no pueden continuar, hay un nuevo principio de civilización que hay que buscar. Tenemos que encontrar un nuevo principio civilizatorio porque este lleva a donde nos ha llevado. Ahora bien, no me parece
que eso tenga el consenso que, por ejemplo, tiene en Argentina. Creo que en el mundo se está empezando a producir una fractura seria, está empezando a haber una división importante. Creo que, como has dicho, no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos, y esas interpretaciones van a entrar en una disputa muy seria. En qué los ves? En qué tensiones ves ese antagonismo? Como suelen finalmente, formalmente constituirse los antagonismos entre aquellos que cuentan todavía con medios como para poder transformar la riqueza en beneficio, me refiero a corporaciones, bancos y sectores financieros, y aquellos que o bien solo tienen su fuerza de trabajo como único medio para vender en el mercado o directamente no tienen nada. Y entonces verdaderamente ahí no hay una comunidad organizada para integrar esto. Argentina en este sentido ha tenido muchísima suerte porque está construyendo una cohesión y hay un presidente con una enorme vocación política. Hay algunos pensadores, uno famoso coreano, Byung-Chul Han, ¿no? Que vienen planteando que la pandemia vendría a reafirmar ciertas tendencias totalitarias, que ciertos estados totalitarios van a tener más capacidad de supervivencia y van a expandir el totalitarismo hacia los países más democráticos, y que esos países han sido más eficientes a la hora de combatir la pandemia que las democracias occidentales tal cual las pensamos. ¿Vos pensás de esa misma manera? ¿O tenés... No, yo siempre he pensado en Chul Han como un pensador que tiene un proyecto despolitizador, como alguien que cree que el capitalismo sí es un crimen perfecto, y se podría fácilmente revertir ese argumento, porque también mucha gente ha podido aprender a vivir sin consumir, también hay mucha gente que se ha dado cuenta que no quiere volver al sistema imperante que había antes, porque las cosas pueden terminar como han terminado ahora, y porque además el modelo chino exigió una combinación muy específica entre tradiciones milenarias que vienen desde el propio Confucio hasta su pasaje por la Revolución Cultural, y no me parece que verdaderamente eso pueda exportarse al resto de Occidente. No veo esa posibilidad. Tampoco veo los que predicen ya de antemano que esto lleva al comunismo. Es decir, no veo que necesariamente tenga que ocurrir una cosa o la otra. Todo puede, esto es radicalmente nuevo. Tiene que haber un sujeto que lleve adelante esta praxis, que lleve adelante este proyecto político. Y un virus pareciera no llegar a ser un sujeto. Puede ser muchas cosas, pero no necesariamente un sujeto. Esta era la oportunidad para entender que se puede llamar de nuevo en la desescalada esta a los CEOs, a los managers, y no funciona nada. Si no van los trabajadores al final, después de muchas décadas donde se instaló como mito fundacional del capitalismo contemporáneo, que es la empresa la que genera la riqueza, si los trabajadores no asisten, la máquina no se vuelve a poner en marcha. Sin embargo, esto, como decís vos, no da lugar, con esto no es suficiente. Este era el problema de la teoría de Marx, es cómo eso se constituye en un sujeto político, ¿no? Y esta idea pondría en duda esta idea que vos tenés de la consumación acéfala del capitalismo, digamos, de que el capitalismo tiende a ser un crimen perfecto porque no aparece su autor. Esa es una de las posibilidades, pero también como soy latinoamericano y tengo al peronismo como uno de mis legados históricos, pienso que hubo en la historia oportunidades donde ciertos legados fueron capaces de combinar. El peronismo, por ejemplo, ha combinado la tradición socialista distributiva, la tradición de la nación en armas, porque realmente buscó en su día una vinculación que a mí me parece que va a ser muy necesaria entre el Estado y las Fuerzas Armadas. También incorporó tradiciones republicanas, el LGTBI, el feminismo, el aborto. También se abrió a nuevas interpretaciones culturales.
Bueno, yo creo que, a diferencia de Europa, América Latina tiene referencias históricas muy interesantes y entre ellas, por supuesto, privilegio, como no podía ser de otra manera, la historia argentina, ¿no? Se da esta pandemia en el momento en que la Argentina ha vuelto el peronismo y permite esta reinvención y esta apropiación histórica que vos planteás. El resto de América Latina pareciera que estar lejos de los tiempos donde a través de UNASUR o de Mercosur era posible unificar una voz, ¿no? Y unificar una posición. Cuando uno piensa en gobiernos como el de Bolsonaro, con lo que está pasando en Uruguay, con lo que pasa en Ecuador, pareciera que el peronismo hasta ahora es el único proyecto político latinoamericano que está pudiendo enfrentar esto de una manera conceptual. Sí, además es como decís vos, por ejemplo, Alberto es conceptual, tiene un gran concepto de Estado, no es solamente su relación con el derecho, tiene una teoría del Estado, tiene una teoría de lo político, comparte con la vicepresidenta, aunque tal vez tengan marcos teóricos distintos, una vocación de pensar los horizontes políticos de gran recorrido. Y eso es muy inusual, incluso en el mundo, y en eso está muy solo Alberto en la Argentina. Pareciera, incluso por el tipo de interpretaciones que hace la oposición. ¿Cómo ves la oposición argentina en ese marco? Vos seguís muy... Suicida, a mí me parece suicida, sostienen cosas que en ningún lugar del mundo, ni siquiera la ultraderecha, por ejemplo, puede decir que se está haciendo mal en España la gestión sanitaria, pero no se ocurriría decir que, como vi a un ex novelista el otro día con un entrevistador perpicaz, decir que este gobierno estaba enamorado de la cuarentena, o que era el país cuarentena y hacer el país merendero, en fin, son cosas que se pueden escuchar. Sinceramente, ahí la Argentina tiene un ingrato lugar porque se escuchan cosas que serían inconcebibles, ¿no? O que tengan estos economistas tipo experts. Sin embargo, también hay pareciera que existe una red de derecha o de neoliberal también con expresión continental. No sé si pudiste ver el documento que firmaron Macri, Lo vi, sí. Rosa y algunos intelectuales o ex líderes conservadores de la región. Qué crueldad caprichosa la de España, ¿no? Llevamos cientos de argentinos viviendo aquí en el 76 y han elegido a esta Argentina horrible, reaccionaria y fascista. El Partido Popular, me refiero a esta señora que tienen de segunda, que firmó con Vargas Llosa, que tengo la suerte de que nunca me gustó como escritora. Que me disculpe Alberto, que ayer dijo que le gustaba, pero bueno, comparto con Alberto otras devociones musicales, pero a mí nunca me gustó. O sea, de joven ya tenía mis reparos. A eso te hacía referencia antes. Yo creo que va a haber dos interpretaciones del mundo que todavía no se han terminado de organizar discursivamente, que van hacia una gran confrontación. Y ese manifiesto al que vos haces referencia habla de una de ellas. No sé cómo se va a dividir eso, si podemos de un lado una especie de humanismo y del otro lado la barbarie capitalista, si de un lado ponemos un justicialismo mundial y del otro lado ponemos el neoliberalismo. No sé qué nombre va a tener, pero son sensibilidades absolutamente encontradas. Y yo me acuerdo siempre una frase que me dijiste, que es el nihilismo, que hoy actualmente pareciera ser la principal de las creencias colectivas, es tanto no creer en nada como creer en cualquier cosa. Sí, Para dónde crees que puede dar esta vida social y hacia... Porque vemos permanentemente en las redes, ¿no? Discursos que cuestionan desde las vacunas hasta que cuestionan hasta la forma de la tierra, digamos. Y que eso esa tiene... licuadora está todos los días puesta en forma. Se aplaude al personal sanitario y a la vez los quieren echar de un edificio porque los reconocen y pueden ser portadores de contagio. ¿Cómo se va a desplegar todo eso? No lo sabemos todavía. Es muy difícil saberlo porque todos sabemos que cuando se produce un estado de anomia,
eh, el retorno de amos terribles, de amos oscuros, siempre se prepara. Así que no podemos omitir ese fenómeno, que cuando una realidad se pone fuera de quicio, aparecen las instancias que la quieren ordenar, y esas instancias siempre suelen ser muy peligrosas y oscuras. Otra es que triunfa una especie de sensibilidad humana, en donde por una especie de pedagogía mundial y de razonamiento se entienda que el mundo así era insostenible. Pero eso es francamente muy especulativo, ¿no? Y habría que organizarse para interpretar el mundo del lado que nosotros estamos planteando, ¿no? Sí, sí, pero hasta ahora es simbólico, es la voz del Papa, es que la señora del Fondo Monetario Internacional parece tener una sensibilidad distinta, es el presidente argentino, son algunas figuras de Europa que empiezan a decir, no porque sean anticapitalistas, pero hablan de nacionalización de empresas, hablan de intervención del Estado en los bancos, porque empiezan a entender que para salvar lo que hay van a tener que tomar medidas excepcionales, ¿no? Ahora, después, como dijiste vos al comienzo, qué núcleo de sentido, qué disputa del sentido va a quedar después de todo eso, es lo que tenemos que ver, ¿no? Es decir, ten en cuenta que en el siglo III hubo una gran pandemia después de Cristo, y en el siglo V todo el Imperio Romano se volvió cristiano. Es decir, habría que ver, es decir, qué discurso tiene los recursos simbólicos suficientes como para que el desastre, porque esto es un desastre, en Argentina no se percibe, pero acá mueren miles de personas. Acá fue un éxito hoy que por primera vez no se llegara a 300 personas. Habría que ver si los sectores progresistas de izquierda o populares en Europa y en Estados Unidos, porque además va a tener que haber una alianza entre las Fuerzas Armadas y esos sectores, porque si no se construye soberanía popular, es ¿Vos ves inviable. estás escribiendo en este tiempo que tenés más ratos libres, producto del confinamiento? Sí, bueno, yo estaba escribiendo un libro sobre la ideología. Había vuelto sobre conceptualmente cómo es que se organiza la ideología. Me interesaba mucho el modo en que las personas organizan su sistema de representaciones de la realidad, ¿no? Y esto del coronavirus vino y me hizo sentir que el texto no era ahora relevante, aunque le empiezo a ver de nuevo, dado los fake news, los bulos, o como dijiste vos antes, las cosas que la gente dice y se representa, que sí, la ideología está jugando un papel de nuevo muy determinante, incluso el más determinante de todos, porque ¿por qué hay presidentes a los que les da igual la vida y por qué hay otros cuyo valor central es la vida? Al final, aquí hay un problema que lo podemos llamar ideológico, ético, pero al final es un problema de valores. Finalmente, sea por política o sea por valores más de vida, la discusión es moral, ¿no? La discusión tiene que ver con cuál es qué es lo que prima, si la economía o la vida, o más que la economía, si el lucro o la vida en un punto, ¿no? Sí, sí, bueno, y en definitiva una interpretación de la vida, porque ahí se abarca a los niños, a los ancianos, a los hombres, a las mujeres. Acá lo que sentimos también es que como pudimos agarrar a tiempo la pandemia, por un lado es mucho más efectivo la cuarentena y se pudo frenar lo que se llama la curva de contagio, pero al mismo tiempo hay muchos sectores que basados en esta experiencia no vivida, de que tengamos que festejar si hay menos de 300 muertos por día, relativizan la necesidad de este distanciamiento. Y ahora da miedo, por ejemplo, esta medida de hoy, en donde se puede salir 500 metros, esperemos que sea interpretada con responsabilidad, porque verdaderamente todavía
de este bicho no se sabe nada, no hay tratamiento, no hay vacuna, no hay tratamiento intermedio, y bueno, y mi querido amigo Federico Caretti se murió en Buenos Aires, entonces ojalá que la gente interprete este alivio de la cuarentena de manera responsable, ¿no? Claro. En definitiva tiene que ver con con esa nueva ética que estamos tratando de construir incluso. Exacto, es una especie de, como me gusta a mí decir, un encuentro entre lo más singular de cada uno y lo común, ¿no? Es decir, yo no lo pienso como términos antinómicos, sino como términos que están unidos y separados a la vez, ¿no?